Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cubra en este día y siempre. Sean todos bendecidos. Que la gracia y misericordia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. He estado trayendo palabra en cuanto a estos tiempos que la iglesia de Dios está viviendo a nivel de naciones. He estado trayendo palabra en cuanto a la apostasía. He estado trayendo palabra en cuanto al falso maestro y en cuanto al falso profeta. Dios dice en Mateo 24 de qué manera el hombre se daría cuenta cuando estos tiempos estuvieran reflejados al mundo, manifestados al mundo. Levíticos 8 nos muestra y nos revela el orden de la casa de Jehová, el orden de cada y uno de los ministerios que Dios llamó a trabajar en su obra en el momento que Dios separó a Moisés para que Moisés dirigiese a su pueblo, doctrinase a su pueblo, al pueblo de Israel. Estuve compartiendo en estos días, en estos últimos días, estuve compartiendo la palabra del Señor en Ezequiel 43. Ezequiel 43 nos muestra y nos revela visión que Dios le dio a Ezequiel para estos tiempos de apostasía. Dios nos dice a través de su palabra de qué manera decía Él ubicó cada y uno de los ministerios que Él llamó a trabajar en su casa. Lo primero que Dios le dice al hombre es que Él es santo. Dios le dice al hombre, sé santo como yo soy santo. Dios no es hombre. Dios es espíritu. Todo lo que se hace para el Señor se debe de hacer en el espíritu. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre. Cuando Dios llamó a Aarón y a sus hijos, cuando Dios llamó a Moisés, cuando Dios llamó a cada uno de los hombres que llamó a trabajar en su obra, lo primero que Dios hizo fue limpiarles. Lo primero que Dios hizo fue explicarle a cada uno de estos hombres cuál iba a ser su manera de vida. ¿Cómo Dios lo hizo? A través de su palabra. Dios, siendo espíritu, Dios hace conexión con el espíritu del hombre. Inmediatamente Dios llama al hombre y le entrega un ministerio. Inmediatamente Dios separa a algún ser humano para que trabaje en su obra. Lo primero que Dios va a hacer es limpiar y purificar esta vida. Dios le va a entregar los mandamientos. Dios nunca va a llamar a un ser humano y lo va a introducir en su casa sin que éste tenga la capacidad, sin que éste tenga el talento o la habilidad para trabajar en la casa del Señor. Cuando Dios le habla al hombre en su palabra, en cuanto a talentos, cuando Dios le habla en cuanto a ministerio, cuando Dios le habla en cuanto a dones, todo lo que Dios le habla al hombre que tiene que ver con él, todo lo que tiene que ver con él es espiritual. Los talentos y los dones que Dios le entrega al hombre, el ministerio que Dios le entrega al hombre, para el hombre poder ejercerlo en la casa del Señor, lo tiene que hacer en el espíritu, porque Dios es espíritu.
Cuando Dios tiene una conexión directa con el hombre, cuando Dios llama al hombre a trabajar en su obra, Dios lo llama porque Él ya sabe que este ser humano tiene una capacidad, este ser humano tiene un entendimiento, este ser humano califica para ejercer el ministerio que Dios le va a entregar. Dios nunca va a introducir a ningún ser humano en su casa que no tenga la capacidad para ejercer el ministerio que Dios tiene para cada ser humano creado. Dios tiene un ministerio para cada una de las personas creadas en su casa. Dios mismo es el que llama al hombre. Dios siendo el creador del hombre, Dios siendo el formador del hombre, Dios mismo sabe quién tiene la capacidad para el ministerio que Él mismo le entregue en su casa. El hombre no está llamado a entregar ministerios a los hombres. El hombre no está llamado. Podemos ver el orden a través de Levítico que Dios utilizó guiando a Moisés a que trayese a Aarón, lo parase frente al tabernáculo, lo cual fue la casa que Dios envió a crear y a formar en el desierto, para que el pueblo de Israel allí fuera a adorarle y a glorificarle, para que el pueblo de Israel frente al tabernáculo fuera a llevar sacrificios. Moisés tuvo que caminar bajo un orden. Decía anteriormente que Dios dice, sé santo porque yo soy santo. Dios no es hombre. La santidad a la cual se refiere el Señor no tiene nada que ver con el hombre. Cuando Dios llama al hombre y lo marca, Dios lo cambia totalmente. Cuando Dios llama al hombre y le entrega un ministerio, cuando Dios llama al hombre, lo limpia y lo separa para Él, cuando Dios marca esta vida cambia totalmente. La palabra del Señor, siendo espíritu, ella misma es la que va cambiando la vida, el comportamiento del hombre, los pensamientos del hombre. Esto cuando el hombre está dispuesto a seguir al Señor y a dejar todo atrás, como le dijo Dios a Simón. Cuando Dios llamó a Simón, la palabra del Señor nos muestra y nos revela que Dios le dice, ven, suelta todo. Dios nos dice que Dios le dice, Simón Pedro, ven, sígueme, que te voy a hacer pescador de hombres. Dios le dice, Simón Pedro, sígueme porque te voy a hacer pescador de hombres. Cuando Dios llama y marca al hombre, el hombre no puede mirar atrás. Dios no llama al hombre para entretenimientos. Dios es santo. Cuando Dios llama al hombre, Dios le entrega sus mandamientos y le dice cómo tiene que trabajar en su obra. Quien direcciona al hombre es Dios. Dios es quien llama, separa, entrega. Dios guía, dirige en el espíritu.